Nosotros vamos a poner el foco ahora, si os parece, en el conflicto en Ucrania con Rusia, que también está lanzando avisos, en este caso avisos a Ucrania. Sobre todo está hablando de la concentración de tropas ucranianas en la frontera con Bielorrusia. Bielorrusia lleva ya semanas reforzando su seguridad, hablando de concentración de tropas no solo de Ucrania, sino también de la OTAN, y en las últimas horas decía que están incluso preparados para el uso de armas nucleares tácticas, nucleares, precisamente en medio de estos ejercicios conjuntos con Rusia que viene realizando durante las últimas semanas. Adrián, por esto te quiero preguntar si la entrada o si la expansión de este conflicto puede venir precisamente por Bielorrusia, que claro, sería una forma de atacar directamente a Rusia, ¿no? Que no sea su territorio. Sí, bueno, es una posibilidad que no es extraño que se maneje, porque bueno, Bielorrusia de alguna forma puede ser considerado como un flanco débil de, digamos, una forma de atacar a Rusia indirectamente a través de un flanco débil, ¿no? La cuestión es hasta qué punto en Rusia y Bielorrusia han tenido desarrollos absolutamente independientes y diferentes desde la caída de la Unión Soviética hasta hace 2-3 años aproximadamente, ¿no? En el que después de la revolución de colores organizada por Occidente y las sanciones posteriores y luego el tensionamiento que se ha producido en los últimos años, pues Bielorrusia se ha sentido débil frente a ese riesgo de acoso, de ataque por parte de Occidente, y han vinculado rápidamente sus estrategias con Rusia, ¿no? La cuestión es hasta qué punto esa vinculación estratégica y militar que se ha producido en los 2 últimos años lleva a conseguir que, digamos, ese frente de Bielorrusia sea con un frente defensivo tan sólido como pueden ser otros frentes de Rusia, pues frente a Ucrania o frente a otros países de la OTAN. Eso no es fácil de determinar, pero bueno, sí parece que hay grandes acumulaciones de tropas junto a Bielorrusia, desde Polonia, desde Ucrania y desde Lituania. Pero claro, eso, tal como está la situación después de estos 2 años, esto puede interpretarse cualquier movimiento en las dos partes en las dos direcciones, ¿no? ¿Qué es lo que es un movimiento defensivo y qué es lo que es un movimiento de preparación de un ataque? Nosotros ya hemos dicho más de una vez que ya tal como están la situación, los analistas tienden a interpretar como los míos son los buenos, son los otros los que van a atacar. Pero lamentablemente no suele ser esa la situación. Ya cuando hay dos partes que se consideran a la otra como un riesgo estratégico, cualquiera de las dos puede iniciar un ataque, sea porque quiere realmente una escalada o sea porque piensa que hay que adelantarse al previsible ataque del enemigo, ¿no? Con lo cual, creo que la frontera de Bielorrusia es evidentemente una frontera de riesgo potencial. Su cercanía al enclave de Kaliningrado es un factor añadido de riesgo, como una forma de aislar al ese enclave ruso en el Báltico. Y bueno, ya digo, el riesgo de que algo suceda puede producirse por las dos partes y no es extraño que se estén lanzando continuamente, digamos, alertas sobre los movimientos de la otra parte en las fronteras entre Bielorrusia y los países occidentales que la rodean, ¿no? No sé si se pueden dar muchas más interpretaciones en este momento. Sobre ese comentario sobre las armas nucleares, el posible uso de armas nucleares tácticas tampoco me llama la atención. Es decir, ya sabemos que en las doctrinas militares de todos los países, de todas las potencias nucleares, la utilización ya no de armas nucleares tácticas, de armas nucleares estratégicas, se prevé expresamente en caso de amenazas a la integridad territorial del país, con lo cual el que en caso de amenazas a la integridad territorial se plantee la utilización no ya de armas nucleares estratégicas, sino de armas nucleares tácticas, pues no resulta en absoluto extraño, creo yo. Miguel Ángel, pues lo mismo te quiero preguntar, la situación del conflicto en Ucrania, con Rusia además avanzando. Ayer tomaba 3 localidades, hoy tomaba otras 2, ayer se hablaba incluso de Sumi, ¿no? Uno de los puntos pues clave en estos momentos, y ahora se habla de concentración de tropas de Ucrania en la frontera con Bielorrusia, una Bielorrusia que está completamente rodeada por países de la OTAN y que puede ser quizás la chispa que encienda este conflicto. Por eso te quiero preguntar, Miguel Ángel, ¿cómo es la situación en este sentido? A mí en esto me han chocado desde el principio 2 cosas. La primera es que tropas, es decir, los ucranianos tienen capacidad para
tener otro frente abierto, pero si a duras penas mantienen el que tienen. Entonces, no lo sé, si es verdad será verdad, no lo sé, pero la pregunta para mí es qué tropas y de dónde las sacan. Y la segunda pregunta que yo me he hecho es, pero Bielorrusia, hasta donde yo sé, no tenía armamento nuclear. Entonces, es como todo una historia súper rara, ¿no? Alguien que no tiene armamento nuclear declarado, y normalmente lo declara todo el mundo, fundamentalmente porque tiene el efecto disuasorio que quieren que tenga, y luego los otros, ¿cómo van a almacenar tropas en el norte si están desesperados? Es decir, que no son capaces de parar el avance ruso. Entonces, no sé, todo me resulta como noticias contradictorias que no sé muy bien qué sentido tienen, porque yo no me veo que los ucranianos se vayan a meter ahora con los bielorrusos si no son capaces de parar la llegada y proteger zonas como eso de esas. Entonces, no sé, a mí lo dejo ahí porque es que no me encaja nada. Miguel Ángel, las armas nucleares a las que se refieren son las armas rusas, ¿no? Desplegadas en su territorio pues hace ya varios meses, estos ejercicios militares conjuntos de los que hablamos, ¿no? Con Vale, armas pero tácticas no nucleares. vale, si es esto, si son las armas tácticas rusas, son los rusos, no los bielorrusos, quien las utilizarían. Entonces, la siguiente cosa es que yo no veo a los rusos necesitados de utilizar ahora armamento nuclear, aunque sea de corto alcance. No tiene sentido. Yo vería que Putin se lanzaría a utilizar ese tipo de armamento si realmente estuviese perdiendo la guerra. Pero vamos a ver, no la está ganando en los términos que él quería, es decir, llegar a Kiev, pero no la está perdiendo porque ha conquistado una serie de territorios que los tiene prácticamente consolidados. Entonces, no veo yo la necesidad ahora de cogerte y ponerte a lanzar armamento nuclear, aunque sea táctico, que ya sería palabras mayores. Bueno, pues José Luis, esto mismo te quiero preguntar, ¿qué está sucediendo en Bielorrusia y si puede ser una provocación por parte de la OTAN, ¿no? Estamos hablando las últimas semanas, por ejemplo, de los ataques a la defensa nuclear de Rusia, de los ataques terroristas que han tenido lugar en Dagestán, los ataques en Crimea con misiles de Estados Unidos. Claro, me imagino, ¿no? Entiendo que otra forma de provocar, de pinchar a Rusia sería pues concentrar tropas o incluso atacar a Bielorrusia, ¿no? También se habló hace semanas de un ataque, si no recuerdo mal, era de Polonia o un misil que supuestamente entró a territorio bielorruso. Hombre, también es un modo de distraer reservas, ¿no? Estamos viendo cómo la actuación que tuvieron los rusos en ese frente norte de Kharkov ha obligado a que las reservas preparadas por los ucranianos hayan ido rápidamente al norte, pero eso también ha dejado el frente un poco del este, de la zona del Donetsk, más desabastecido, que es donde los rusos están avanzando ante una carencia de mano de obra militar por parte de los ucranianos muy fuerte. Lo único que se me ocurre por ese intervencionismo ucraniano de acumulación de escasas tropas que puedan tener de guardias territoriales de ciertas unidades de élite de la reserva en la frontera bielorrusa es una metida de pánico al gobierno bielorruso para obligar a los rusos a desplegar algunas de esas reservas que podían tener en la zona de Kharkov y rápidamente trasladarlas a Bielorrusia, y de esa manera están jugando con las reservas un poco del contrario. Habría que tener también en cuenta que la desaparecida lideresa un poco de la oposición bielorrusa, que había desaparecido en los últimos meses, pues ha vuelto a cobrar otra vez una cierta protagonismo mediático, bueno, pues siendo recibida por algunos de los cargos políticos en los países bálticos, ¿no? Lo cual estaría como, bueno, pues dando una señal de que está viva, y después del fracaso de la revolución de color en Kazajstán, pero del éxito del de Armenia, bueno, pues para el gobierno bielorruso, que está con una gran sensibilidad con respecto a una posible revolución de color,
bueno, pues estaríamos igual un poco jugando a ese tipo de juegos arriesgados, ¿no? Ten en cuenta que el gobierno bielorruso juega con el polaco a través de las mafias de inmigración, que ha costado la vida a un soldado guardia fronteras polaco, y por otra parte, bueno, pues las potencias atlánticas están jugando también con los grupos de la oposición bielorruso, ¿no? Así que aquí tenemos, bueno, unos juegos muy dispares que igual, ahí ya me arriesgo, puede tener en juego el dispersar las reservas rusas para intentar, bueno, ralentizar ese avance que están teniendo en el frente del Donetsk, ¿no?